Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Bienvenido a nuestra quinta semana ya de clase de la asignatura Fundamentos de Contabilidad. Bueno, les doy la bienvenida nuevamente a la clase, esperando que se encuentren bien y extendiéndoles un fraternal saludo. ¿Listo? Bueno, noticias antes de iniciar en materia. Recuerden que el día domingo vencen los tiempos para la entrega de las actividades. Pues la recomendación es que no dejen todo para el domingo. Si ustedes pueden ir subiendo las actividades desde pues, este momento, mañana, el sábado, pues en el corte pasado se me presentaron algunos inconvenientes con algunos estudiantes que pues justo a las 11:55 fueron a subir las actividades y la plataforma se cayó, se les fue la luz, se les fue el internet, bueno, y X o Y novedades. Entonces, con el fin de que este tipo de situaciones no pasen, pues la invitación es a que ustedes con anticipación suban las actividades que deben, pues, o cumplan con el compromiso de las actividades que tienen que presentar para este segundo corte. ¿Listo? Vamos muy bien, sigan así. La invitación es a que sigan presentando los trabajos, muy buenos trabajos, muy buenas participaciones. Algunos me escribieron que tenían inconvenientes con la parte de los foros, las calificaciones de los foros. Sí hubo un pequeño inconveniente en la plataforma, pero gracias a Dios el día lunes se pudo solucionar. Espero que a todos les haya parecido la nota. Si de pronto alguno tiene alguna novedad o algún requerimiento con alguna nota, no se les olvide ingresar a la plataforma o al chat del día de hoy, pues para que me comenten qué inconvenientes han tenido, si las notas les aparecen pues en la plataforma, si hay alguno que haya subido alguna actividad y no se la haya calificado, pues le agradezco que me lo haga saber, pues para yo tomar las medidas necesarias y no esperemos hasta el último corte cuando yo ya no pueda hacer modificaciones a las notas. ¿Listo? Entonces, los espero en el chat de la teleclase del día de hoy para que me hagan sus preguntas con respecto a las actividades, si tienen alguna duda, si hay algo que deseen profundizar, yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Entonces vamos a ver cuántos estudiantes participan, cuántos estudiantes se conectan y me envían un saludo pues, para yo saber que están asistiendo a las clases. ¿Listo? Entonces, bueno, para esta segunda unidad vamos a hablar todo lo que es normativa internacional, normativa nacional e internacional y vamos a ahondar un poquito sobre el ciclo contable. ¿Listo? Es muy importante que ustedes participen, atiendan a las inquietudes, me las comenten para yo poder despejar pues las preguntas ya puntuales sobre los temas o de las actividades que tenemos. El sábado pasado se realizó un Collaborate donde, perdón, despejé dudas sobre las actividades que ustedes tenían que entregar. ¿Listo? Entonces, de casi 60, 70 estudiantes que están participando activamente en la entrega de las actividades, solamente me asistieron 7 o 8 estudiantes. Entonces, pues me imagino que el resto del alumnado no tiene dudas, no tiene inquietudes, porque pues esos espacios los abro con el fino, con el ánimo de que despejemos y ahondemos un poco más sobre los temas de las actividades que vamos tratando. ¿Listo? Entonces, muchachos, este sábado en las horas de la tarde vuelvo y hago vuelvo y programo un Collaborate para las actividades que ustedes tienen que entregar. ¿Listo? Entonces, bueno, esperemos a ver
No veo que ninguno se me conecte, que ninguno me salude. No sé, pero verifico acá si está el chat programado. Venga, ingreso. Acá. Ok, dice chat teleclase 7 de mayo del 2020. Hacemos clic para ingresar a la sala y dice entrar a la sala. Ahí le despega, ok. Ya el compañero Iván Alonso ya se conectó. Bueno, espero los demás. Y las preguntas pues las voy respondiendo a medida que ustedes me la vayan formulando, mientras yo voy profundizando en los temas de la segunda unidad. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver, bueno, ya vimos el ciclo contable, los entes emisores, esto ya lo tratamos. La NIF, más adelante vamos a profundizar un poquito más sobre la NIF para que quede para que los temas queden lo más claros posible y que ustedes puedan entender pues, la información que yo les quiero transmitir. Habíamos quedado acá, ¿listo? El enfoque que tiene la información financiera según la norma internacional y según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tenemos unos procesos de convergencia. ¿En qué consisten esos procesos de convergencia? Primero, tenemos que confirmar el equipo interno de la entidad o de la empresa que va a hacer la adopción de normas internacionales para hacer el proceso de diagnóstico que consiste en mirar cuáles son las normas que se ajustan a los requerimientos o lineamientos que tienen la entidad como tal. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan muy claro cada uno de este proceso de convergencia, pues para que las inquietudes sean más específicas al momento en el que ustedes me las formulen. ¿Listo? Tenemos un plan de acción. ¿En qué consiste ese plan de acción? Es decir, bueno, vamos a hacer convergencia de normas internacionales, pero eso lleva un tiempo, unos cronogramas, unos recursos que vamos a invertir para hacer el proceso de convergencia. Luego vamos a evaluar el impacto. Vamos a evaluar el impacto. Resulta que el impacto se mide tanto en los recursos humanos que posee la entidad, porque es un proceso de adopción de normativa internacional que los usuarios, los que van a hacer el proceso de convergencia, deben estar capacitados y mentalmente prestos pues, a hacer la adopción de esta normativa, ya que permite o esta normativa al ser plasmada originalmente en inglés y traducida al español, hay algunas palabras que tienden a variar su significado. Entonces es muy importante que el recurso humano, que es uno de los, diría yo, el recurso más importante que tienen todas las empresas, que estén capacitados pues en el momento de hacer la adopción. Tenemos también cómo va a impactar esa norma internacional los estados financieros. Y posteriormente, bueno, el sistema de información, vamos a diagnosticar y ajustar esa información que ya incluimos y mirar si cabe hacer los respectivos ajustes sobre la información que plasmamos. ¿Listo? Luego siguen las políticas contables. ¿Qué son las políticas contables? Son las reglas de juego o cómo la empresa va a hacer o va a manejar el tratamiento contable a toda la información contable que lleva la empresa. Y al final vamos a hacer un ajuste de manuales y procedimientos con respecto a quién le toca hacer qué en el proceso de convergencia de la NIF. Y ya como finalizar, hacemos un balance de apertura, que es el balance, digámoslo, entre comillas, inicial, que va a permitir pues dar vía libre o es el punto donde se va a iniciar el proceso de convergencia de las normas internacionales. Lo que vemos de ahí hacia atrás es un proceso de preparación y arranca al momento en el que la empresa
expide su primer balance o hace su balance de apertura. Tenemos que la información financiera tiene unos objetivos. Los hemos enumerado, nos hemos agrupado en 3 grandes objetivos. Primero, que es promover la información respecto a la posición financiera. Segundo objetivo de la información financiera es analizar los cambios en la posición financiera y como último objetivo medir el desempeño financiero de la entidad. Cada uno de estos objetivos tiene unos objetivos de manera específica que van a permitir, por ejemplo, en el caso del primer objetivo, que van a permitir promover la información con respecto a la información financiera. Entonces tenemos que la posición es afectada en 4 factores: los recursos, la estructura, la liquidez y la adaptabilidad. Lo mismo con el objetivo del análisis de los cambios de la posición financiera, que nos va a permitir evaluar las actividades de financiación y de inversión y de operación en el periodo que cubre la información financiera. Y va así, de esa manera, va a suministrar información con respecto a la capacidad del ente para generar efectivo o otros recursos. Y para finalizar, ¿cómo vamos a medir el desempeño financiero de la entidad? Tenemos que va a permitir predecir la capacidad del ente económico para generar flujos de efectivo a partir de la composición actual de los recursos, y va a permitir predecir o formar juicios en cuanto a la eficacia con que la entidad puede emplear sus recursos adicionales y de esta manera tomar decisiones estratégicas con respecto al manejo que se le está dando pues a la información producto de un proceso de preparación que estamos hablando aquí, del proceso de convergencia. ¿Listo? Los estados financieros de las pymes tienen unos objetivos, o los he enumerado en 2 objetivos específicos. Primero, proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad. ¿Qué más que los estados financieros reflejan la situación actual y real? Eso es lo que se espera de los estados financieros, que nos diga cómo se encuentra, en el caso del estado de resultados, si ha producido algún tipo de rendimiento, estado de cambios en el patrimonio, si ese patrimonio de sus clientes que hicieron los aportes ha generado las suficientes utilidades o los rendimientos esperados. ¿Listo? Eso como primer objetivo de los estados financieros de las pymes. Segundo, los resultados de la administración llevado a cabo por la gerencia. Los estados financieros sí reflejan cómo está esa situación financiera, que a su vez podemos traducirla en un análisis de esa parte administrativa o esa parte de la gerencia, cómo ha tomado sus decisiones, que a la final todas las decisiones que realice la administración o la gerencia o depende de la entidad, como lo llamen, la parte que está a cargo de la toma de decisiones, pues si esas decisiones han sido fructuosas para proporcionar rendimiento, en este caso pues utilidades. ¿Listo? Entonces vamos a ver, saludos a Andrés, a Iván, ya saben, si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, sobre las actividades, que tengan algún tipo de inconveniente, que no se puedan conectar, que no les aparezca nota, que no les carga un documento, bueno, cualquier tipo de inconveniente, pues creo que este encuentro pues también puede servir para que nosotros conozcamos pues los requerimientos y las necesidades que ustedes tienen y pues de esa manera pues brindar una ayuda oportuna a toda esa serie de inconvenientes que se pueden llegar a presentar durante este proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, los 2 estudiantes que están conectados son, ellos estuvieron el día sábado, si no estoy mal, en el colaboré que preparé para la explicación de unos temas específicos pues que me habían solicitado que les explicara. ¿Listo? Entonces, el día sábado me voy a conectar y voy a contestar pues a continuar a aquellos estudiantes que el día de hoy no pudieron estar en la clase, pues voy a contestar todas las dudas o inquietudes con respecto a las actividades que ustedes tienen que presentar. ¿Listo? Entonces,
Si no me hacen preguntas, yo deduzco que todo está perfecto y que no tienen inconvenientes. ¿Listo? La información contable o los estados financieros o los estados de situación financiera tienen unas características que vale la pena o es importante mencionar. Tenemos unas características fundamentales que son como las propias o inherentes de la información y unas que se pueden mejorar pues en el transcurso de la emisión de esta información contable. Las características fundamentales, estamos hablando de la relevancia, o sea, la importancia que le vamos o que vamos a plasmar en esa información. Lo que vamos a mostrar es en realidad relevante o es importante mostrarlo. Esa es una característica fundamental. Otra característica fundamental. Buenas noches, compañero Robinson. Bienvenido a la clase. Tenemos unas características de mejora. Perdón, voy en las fundamentales. Entonces tenemos una característica, es la transparencia o representación fiel. Esto es en lo que más a nosotros los profesionales de la parte contable nos hacen énfasis en dicha entrega de esta información. La información contable o los estados financieros o los estados de situación financiera deben reflejar de manera transparente cómo en realidad se encuentra la empresa. O dicho de otras palabras, cómo se encuentra la empresa en realidad. Entonces, es muy importante esas dos características al momento de revelar nuestra información contable o nuestros estados financieros. ¿Listo? ¿Por qué decimos que hay unas características de mejora? Porque podemos mejorarlas en el momento o en el proceso en el que estamos haciendo la revelación. Entonces tenemos verificabilidad, la información que está en estos estados financieros debe ser verificable, o sea, si en el rublo de caja dice tenemos 1 millón, pues que yo automáticamente vaya a la caja y esté representado eso en efectivo o cualquiera de sus equivalentes. ¿Listo? Oportunidad, la información debe presentar en los momentos oportunos. Ese es el principio de oportunidad. Comparabilidad, que pueda ser comparable o medible con periodos pasados para hacer un análisis de cómo estamos, si hemos mejorado o si por el contrario las decisiones estratégicas que se han tomado pues han surgido su efecto. Y comprensibles es que para la persona que está leyendo los estados financieros pues puedan entender qué es lo que se está plasmando o qué es la información que se quiere revelar al momento de emitir un estado de situación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda los compañeros que están conectados en el chat y que deseen hacer alguna pregunta? Bueno, continuamos. Entonces, otra de las cualidades de la información contable tenemos fiabilidad, esencia sobre forma y prudencia. ¿Listo? La fiabilidad hace referencia a esa información plasmada, yo pueda tener la certeza de que esa información es la real y la que yo en realidad quiero mostrar o quiero revelar. Esencia sobre forma. ¿En qué consiste la esencia sobre forma? Dice, las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Más que todo, la esencia sobre forma aplica al momento en el que vamos a hacer un registro. Recuerden que tenemos la contabilidad general y la tributaria. Entonces, al momento de hacer un registro, ¿cómo o qué prima más? ¿La parte contable o la esencia o la parte
para tomarla como base para la presentación de la parte de los tributos o obligaciones tributarias que la empresa tiene. Y la prudencia es o consiste en que esa información que yo voy a relevar no genere, primero no genere dudas en la persona que la está leyendo. ¿Listo? Debemos saber qué información es la que vamos a revelar o la que vamos a mostrar. Equilibrio entre el costo y el beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. Se identifica como beneficios la mejor toma de decisiones de la gerencia, mejor acceso a los mercados de capitales y efectos favorables sobre las relaciones públicas. Pero todo esto, ¿qué me quiere decir o a dónde quiero llegar con todo esto? De que debe existir, no sé si ustedes, no estoy seguro si ya vieron una asignatura que se llama Matemáticas Financieras, punto de equilibrio. Entonces consiste en que ese costo o ese rublo o ese monto o esa monto de dinero que yo voy a invertir en un negocio, pues me debe generar una serie de beneficios. Pero pues para que genere una serie de beneficios deben existir unas características o debe tener una serie de requerimientos como lo son que la gerencia tome buenas decisiones, accesos a nuevos mercados y efectos favorables en las relaciones públicas. Hacemos referencias o hacemos hincapié en las relaciones que tenemos en nuestro entorno económico. Las políticas contables. Esto surgió pues a raíz de la norma internacional o de la adopción de las normas internacionales de información financiera. Les voy a explicar con mis propias palabras qué es una política. De pronto alguno de ustedes ya tiene o ya pues ha investigado sobre esto. Y cuando hablamos de políticas contables estamos hablando de los principios o las reglas de juego que la empresa decide adoptar haciendo un ajuste o ajustándola a su tipo de empresa o a la actividad económica que la empresa desarrolla. Un ejemplo es, la norma internacional me habla de unos métodos de valoración de inventarios. ¿Listo? Entonces, según la norma internacional, dice o manifiesta que existen 3 métodos. Tenemos el método del minorista, tenemos el PEPS y el promedio ponderado. ¿Listo? Entonces la norma dice, bueno, señores empresarios, para la valoración de sus inventarios tenemos 3. Nosotros le damos el libre albedrío de decidir cuál de los 3 métodos usted debe usar. Y la norma le dice, bueno, el PEP, perdón, porque la WEBS ya quedó abolido acá en la norma internacional, ya no podemos aplicar la WEBS, ahora es el método del minorista. Entonces, bueno, dice la norma, bueno, si usted va a llevar por el PEP, estas son las condiciones, estos son los métodos de valoración, cómo va a ser la medición, el reconocimiento, la medición inicial y la medición posterior. ¿Listo? Si usted lo va a hacer por el promedio ponderado, entonces estos son los aspectos que usted tiene que tener en cuenta para el reconocimiento, para la medición inicial y la medición posterior. Y lo mismo con el PEPS. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo como empresa debo hacer un análisis y mirar, bueno, ¿cuál de los 3 métodos se ajusta más a mi empresa si mi empresa es una empresa comercial? Si mi empresa es una empresa productora, si mi empresa se dedica a prestar servicios o es una empresa comercial. Entonces, de acuerdo a esas características, ustedes como futuros contadores deben tomar la decisión y decir, bueno, mi empresa es industrial, yo voy a tomar el promedio PEPS. Es el que más se ajusta por la valoración de mis inventarios, ya que son inventarios de larga duración, bueno, etcétera. ¿Listo? Según las características. Entonces, cuando yo hablo de políticas contables, es un documento que emite
la administración o la gerencia de la empresa, donde dice, yo voy a llevar webs, ¿listo? Y las reglas de juego de cuál es el tratamiento o cómo le va a dar tratamiento a toda esa información contable que tiene. Estas políticas contables, una vez adoptadas y aprobadas, son de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Listo, yo decidí hacer valoración de inventarios por el método PEPS, pero al mes digo, ay, no, yo definitivamente no se ajusta a mi empresa. No, eso debo pensarlo antes. Las políticas contables pueden hacerse cambios de manera anual y existen unos casos específicos en los que no podemos esperar hasta el próximo ciclo para hacer la modificación a la política, pero son casos muy específicos en, por ejemplo, partidas nuevas que no estén definidas o que la política contable no le dé tratamiento a esa transacción. Entonces se puede hacer una adición a esa política para hacerle el manejo, por ejemplo, de una importación. Entonces, bueno, las importaciones se van a realizar, bueno, primero se va a hacer la causación, luego se hace la importación y una vez esté en la bodega se hace el respectivo pago, un ejemplo. Luego se contabiliza y ya se inicia para la distribución. Eso quedó enmarcado en la política contable. Entonces no quiere decir que usted llega y hace el registro, hace el reconocimiento y la paga y después debe llegar. No, es tal cual como está en la política, como se definió que se va a hacer, así es que se debe llevar la información. ¿Listo? Bueno, tenemos, bueno, las políticas contables. Hace referencia a, bueno, ya eso ya lo expliqué, entonces, bueno, voy a continuar. Perdón. ¿Cómo vamos a reconocer los activos, pasivos, ingresos? Ay, aquí se me corrió la diapositiva. Estos son activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces, el reconocimiento es el proceso de incorporación a los estados financieros de una partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto que satisface los siguientes criterios. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad. Segundo, que la partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. La falta de reconocimiento de una partida que satisface los criterios de reconocimiento no se rectifica mediante la revelación de las políticas contables seguidas ni a través de notas u otro material explicativo. ¿Listo? Esto es lo que dice el texto sobre el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Ahora yo les voy a explicar qué significa eso o cómo lo vamos a aplicar. ¿Listo? Resulta que la norma internacional nos dice, para el reconocimiento de un activo, en este caso, bueno, tenemos, vamos a reconocer inventarios. ¿Listo? Hagámoslo con inventarios como un ejemplo o una actividad lúdica aquí en la clase. ¿Listo? Entonces, tenemos 100 pantalones para la venta. ¿Listo? Ese es nuestro activo en la parte de inventarios. ¿Listo? Entonces, la norma dice, primero debemos reconocerlo. ¿Listo? O sea, decir que sí pertenece a los activos. Solamente hasta ahí. Hasta ahí va el reconocimiento. Decir, sí, esto es un activo, esto hace parte de mis inventarios. Pero la norma internacional me dice que debe tener unos criterios, que debe cumplir con unos requisitos. Entonces decimos, bueno, tenemos nuestro pantalón, vamos a saber o vamos a reconocerlo o a darle ese valor legítimo que pertenezca a mis activos. Entonces dice, bueno, es probable que genere cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida. Entonces decimos, bueno, si nosotros vamos a vender esos pantalones, ¿vamos a obtener algún beneficio económico futuro? Entonces nosotros pensamos, digo, sí, claro, nosotros tenemos los pantalones y los vamos a vender. Eso quiere decir que nos puede generar un beneficio económico.
Entonces, en ese orden de ideas, ya cumplimos con ese requisito. Entonces, bueno, listo. Ya llevamos la mitad para reconocerlo. Luego dice, bueno, esos pantalones que yo tengo tienen un costo o valor que puedan ser medido con fiabilidad. Yo puedo saber cuánto me costó ese pantalón que voy a sacar a la venta. Claro. Si yo lo compré, si es una empresa comercial y lo compré, en la factura se encuentra el valor de ese pantalón. O sea, puedo medirlo con fiabilidad. El segundo, si no lo compré, sino que lo fabriqué, pues claro, yo tengo unos valores de materia prima, unos costos, costos directos, costos indirectos, una mano de obra. Ok, hago la suma de los tres elementos del costo y puedo medirlo con fiabilidad. Ok, entonces yo desde ese momento digo, sí, reconozco esos pantalones que hacen parte de mis activos. Para ser más específico, al rubro inventarios. ¿Listo? Entonces, esa es la manera como la norma internacional nos dice que nosotros vamos a hacer el reconocimiento. Lo mismo con los pasivos, con los ingresos y con los gastos. Deben cumplir una serie de requisitos o criterios que la norma internacional dice, pero eso no termina con el reconocimiento. Después del reconocimiento va algo que se llama medición inicial. Entonces la medición inicial nos dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer la medición inicial de esos pantalones? ¿Los vamos a hacer al costo o a valor razonable? Entonces la norma internacional nos da dos opciones. Entonces nosotros, y eso hace parte de las políticas contables, nosotros debemos definir con cuál de los dos métodos vamos a hacer esa medición inicial. Si yo lo digo, lo vamos a hacer al costo. Entonces, la norma internacional me dice, si van a hacer la medición al costo, deben tener en cuenta precio de compra o costo. Le deben adicionar todas las partidas necesarias para que el producto pueda hacer o pueda generar un beneficio económico. Ok, o sea que si lo compré y lo importé de otro país, entonces los aranceles, los impuestos no recuperables, si tengo que pagar honorarios, todo eso debo cargárselo a ese inventario para poder hallar la valoración inicial. ¿Listo? A esa valoración inicial le debo descontar todo lo que son descuentos comerciales y rebajas para que me dé la valoración inicial por el método del costo. ¿Listo? Y el del valor razonable es tener en cuenta el producto, el costo del producto en factura y a eso le descuento todo lo que es descuentos comerciales y demás. ¿Listo? Entonces la norma me dice, bueno, tome cualquiera de los dos y mire cuál es el que más se ajusta y cuál es el que a usted más le conviene, teniendo en cuenta que debe adoptar el que le dé el mínimo valor. ¿Listo? Bueno. Existen principios generales de reconocimiento. Esto se los voy a dar o les voy a explicar muy por encima, no voy a profundizar para de pronto no confundirlos, puesto que la asignatura Fundamentos de Contabilidad pues da un resumen de manera general o una introducción a lo que es la contabilidad en sí. Y pues ya todos los temas que hemos visto, ustedes los van a profundizar en asignaturas propias de la carrera. ¿Listo? Entonces, lo que son estados financieros, van a ver una materia que se llama estados financieros consolidados. Hay una que se llama, bueno, la parte de la historia de la contabilidad la van a ver en otra asignatura. Y lo que es norma internacional van a profundizarlo en el sexto semestre, creo. Entonces, esto es como un abrebocas para que ustedes
empiecen como a empaparse del tema, ¿listo? Entonces, los principios generales es, primero, que todas las transacciones que realice la empresa, yo las voy a reconocer en el momento en el que ocurren, así no se haya pagado la transacción, ¿listo? Entonces, que voy a comprar esos pantalones, listo, me los llevaron a la bodega, pero yo no los he pagado, entonces yo no puedo decir, ay no, cuando los pague hago la causación, no. Profe, 5 minutos, ¿puede bajar un poquitico, por favor? Ok. Deben ser medios con fiabilidad, o sea, deben reflejar de manera real, o sea, que yo pueda tener plena confianza de que ese activo que yo estoy reconociendo, haciendo la valoración inicial, en realidad sí es el precio que se refleja. Separación de componentes es que así sea una sola transacción que afecte diferentes cuentas, debo reflejarlo de manera anticipada. Debe existir una correlación de que cuánto me ingresa por cuánto es lo que yo gasto. ¿Listo? Las partidas de ingreso y gasto no podrán compensarse y se valorarán separadamente. Recuerden que los costos, cuando estamos hablando de costos, yo los costos los puedo recuperar al momento de realizar la transacción económica, pero los gastos no son recuperables. Entonces, a eso hace hincapié el principio de reconocimiento que habla de la no compensación. Y la certidumbre versus la no reversión habla de que los ingresos se reconocerán cuando sea probable que los beneficios económicos asociados fluyan a la entidad. O sea, si yo realizo una venta, pues en el momento en el que ya esté seguro o que la probabilidad sea muy alta, en ese momento es que yo voy a hacer el respectivo registro. ¿Listo? Entonces, existen unos tipos de medición que son los siguientes. Entonces, tenemos el costo histórico. El costo histórico es ese costo que se encuentra o que podemos encontrar en la factura de venta. ¿Listo? Entonces, compramos hace 2 años una maquinaria que me costó 2 millones de pesos, en la factura está los 2 millones de pesos, entonces podemos decir que nuestro costo histórico es 2 millones de pesos. Tenemos un costo de reposición. ¿Qué es ese costo de reposición? El costo de reposición traduce o lo que me quiere decir es cuánto voy a gastar yo en dejar ese producto que yo usé, en caso de una maquinaria, puede ser que me la prestaron o que la compré y la quiero vender, entonces debo dejarla en condiciones óptimas de uso y ese costo de reposición me dice cuánto me va a costar o debo definir cuánto me va a costar dejar ese producto listo para ser usado. Tenemos el valor de realización. El valor de realización es ese valor que yo voy a obtener o que se va a obtener y es el resultante o el resultado de una transacción o una actividad comercial. Entonces, esa máquina yo la voy a vender en 2.500.000, entonces mi valor de realización es 2.500.000, es lo que yo voy a obtener. El valor presente. El valor presente juega un papel, pues, digamos que es importante, ya que el valor presente es traer todos los flujos de efectivo que se van a producir en una línea de tiempo, traerlos a valor presente. Entonces, el valor presente se aplica cuando yo voy a comprar o vender y digo, bueno, vamos a hacer un crédito y yo voy a pagar mensualmente 100.000 pesos por un año, serían 1.200.000, ¿listo? Entonces, todos esos flujos de efectivos los debo colocar en un eje de las X y hacer la transferencia de ese dinero en tiempo futuro a cuánto equivale el día de hoy, teniendo en cuenta
que el dinero pues pierde su poder de adquisición a través del tiempo y se manejan unas tasas de interés que se deben aplicar para poder encontrar pues ese valor presente. Y el valor razonable es el valor que se encuentra en el mercado. Entonces yo voy a vender la misma máquina, pero pues debo colocar en el mercado ese producto y compararlo con uno de las mismas características y hacer la equivalencia de ese precio a valor o es lo que se conoce como valor razonable. En otras palabras, podría decir que, bueno, yo digo que mi máquina vale 3 millones, pero yo la coloco en el mercado y veo que hay muchas empresas que ofertan esa misma máquina con las mismas características, el mismo tiempo, el mismo desgaste, la misma marca. Bueno, lo de la marca no es tan prescindible. Entonces, dicen, no, pero es que a nosotros nos vale 1.800.000, 1.850.000, 1.800.000, 1.850.000. Entonces, ese sería el valor razonable, el precio que obtenemos del mercado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Listo? Bueno, muchachos, recuerden que nos vemos el día sábado en el Colaboret. Muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Que tengan un feliz fin de semana y Dios los bendiga.